Muy bien, quiero que abra su Biblia conmigo en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. Dios le ha traído aquí en esta noche para escuchar su palabra y para escuchar el Evangelio. De otra manera, quizá usted no tendría la capacidad de estar acá y escuchar un mensaje como el que vamos a escuchar en esta noche. Lucas capítulo 8. Yo quiero que usted preste mucha atención a lo que Dios va a hablar hoy a la iglesia. Igualmente usted que está allí en su casa, en su trabajo, desde un vehículo, detrás de una pantalla, preste mucha atención a lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 8 versículo 22. ¿Está conmigo? Lucas capítulo 8 versículo ¿qué? 22. Vamos a leer estos dos pasajes de la palabra de Dios y vamos a leer hasta el versículo 27. Dice la palabra de Dios así: Lucas capítulo 8 versículo 22. Aconteció un día que Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo, ¿cómo les dijo? No, yo soy solo y hablo más duro que ustedes. ¿Cómo les dijo? Eso, ahora dígalo como si estuviera bravo. A ver, 1, 2 y 3. Pasemos. Muy bien. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se ¿qué? ¿Cuántos se van a dormir en esta noche? Solamente Jesús tiene derecho a dormirse, ¿verdad? Sigue diciendo acá. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban, es decir, empezaban a sacudirse y peligraba la vida porque era una gran tormenta. Versículo 24. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, mira que perecemos, que nos morimos, que nos vamos a ahogar. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza, grande bonanza, volvió toda la normalidad. Y les dijo, ¿cuál es la pregunta? ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Le invito a que cierre sus ojos y pida a Dios que le hable en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por estar con nosotros. Gracias porque tu palabra nos hablará en esta noche y ella nos permitirá vivir de poder en poder, de victoria en victoria. Habla a cada corazón y en el nombre de Jesús, con autoridad, se predica tu palabra. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Y usted que está tomando apuntes, que está tomando notas, quiero que coloque como título de este mensaje: pasemos al otro lado. Fue lo que le dijo Jesús a los discípulos: pasemos al otro lado. Diga conmigo otra vez: pasemos al otro lado. Y acabamos de leer dos relatos. Parecieran dos relatos diferentes. Si usted se da cuenta, en el versículo 23 inicia una fuerte tempestad y Jesús la calma. Pero en el
versículo 27, después de que bajan de la barca, Jesús da la liberación a un endemoniado, al famoso endemoniado de Gadara. Y pudiera uno preguntarse, ¿qué tiene que ver un relato con el otro? ¿Por qué el escritor escogió estos dos relatos y los colocó al lado? Y la respuesta es sencilla, porque la gran tempestad que se levantó en la barca con Jesús y sus discípulos no fue por causas ambientales, llamémoslo así. Todos sabemos que es normal que llueva, todos sabemos que es normal que haya viento cuando hay una tempestad, pero lo que el evangelista nos quiere enseñar es que cuando Jesús tomó la determinación de pasar al otro lado y llegar a un punto geográfico que se llamaba Decápolis, es decir, donde habían 10 ciudades costeras, se levantó una oposición espiritual. Vuelvo y le repito, porque si usted no entiende esto, no entenderá lo que le voy a enseñar más adelante. La tormenta que se levantó en los versículos que acabamos de leer no fue porque ese día tenía que llover, sino que fue Satanás, fueron los demonios quienes levantaron una tormenta para impedir que Jesús pasara y predicara en esas 10 ciudades. Usted me dice, ¿pero cómo? Sí, mire la evidencia que encontramos allí en el versículo 24. Y él reprendió ¿a qué? Al viento, a las olas. Esa palabra viento que encontramos allí es la palabra espíritu. Como cuando hacemos, él reprendió al espíritu, y cuando reprendió el espíritu, la tormenta ¿qué? Se calmó. Es la primera evidencia. El escritor nos deja ver que él no reprendió a la tormenta, él no reprendió al clima, sino que él reprendió al viento, al espíritu que había traído a esto. Segunda evidencia que nos muestra el pasaje, porque fue un atentado espiritual contra la vida de Jesús y su equipo que no les permitía pasar a predicar el evangelio, porque tan pronto se bajaron de la barca, ¿quién lo estaba esperando? El endemoniado. Es decir, que los demonios que estaban dentro de la persona percibieron que Jesús se acercaba a una región de oscuridad. Y me imagino a esos demonios que utilizaban a este hombre parados en la tormenta, haciendo que se levantaran esos vientos. Y yo creo que esos demonios dijeron: vamos a matar a Jesús, vamos a traer a su equipo apostólico al fondo del mar, y así Jesús no podrá predicar en este lugar. ¿Por qué le enseño esto? Porque así como le pasó a Jesús y a sus discípulos, es momento que la iglesia del Señor aprenda a pasar al otro lado. Hay batallas en la vida que solo se conquistan con la guerra espiritual. Hay circunstancias en la vida que no dependen de lo que está ocurriendo, no dependen de las personas, no dependen de las circunstancias, sino que es Satanás quien se levanta para que los hijos de Dios no hagamos la obra ni prediquemos el evangelio. Pastor, ¿vamos a hablar de demonios en esta noche? Sí. Y qué bonita tormenta y lluvia que se levantó hoy para que se ponga la predicación mucho mejor, porque yo quiero enseñarle a usted que usted sí puede pasar con autoridad al otro lado, que no hay poder del enemigo, que no hay demonio ni hay potestad que se pueda levantar cuando un hijo de Dios se propone predicar el evangelio.
Y ahí es donde usted decía amén. Gracias, Steven, gracias por apoyarme. Pero yo quiero que usted se meta acá en la... ¿Por qué? Porque sucede lo contrario. Cuando se habla acerca de demonios, cuando se habla acerca de Satanás, pues las personas tienen miedo. Y no me estoy refiriendo solamente a la gente de la calle, sino que me estoy refiriendo a las personas dentro de la iglesia. Tienen miedo de enfrentar. Tienen miedo de enfrentar las fuerzas oscuras, las fuerzas de Satanás. Y yo quiero darte aquí, o más bien quiero descubrir cómo trabaja Satanás para levantarse en contra de los hijos de Dios. Satanás solo puede usar su poder a través de 3 maneras, según vemos acá en el texto. Satanás solo puede activar su poder en contra de la iglesia y en contra de tu vida a través de 3 maneras. Y si tú aprendes a distinguirla, si tú aprendes a tener discernimiento de espíritu, no hay demonio que pueda resistirte ni levantarse contra ti. Primera manera como Satanás se levanta en contra de los hijos de Dios y las hijas de Dios es la intimidación. ¿La qué? Intimidación. ¿Cómo así? Satanás no tiene poder contra los hijos de Dios. La Biblia dice que cuando Jesús ascendió al cielo, le dijo a sus discípulos: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Significa que con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, la Biblia dice que Satanás y sus demonios quedaron debajo de sus pies. Fueron exhibidos públicamente. El poder que tenían ellos les fue quitado. ¿Y se le fue dado a quién? Diga, a mí. ¿Cuántos tienen poder de Dios? ¿Cuántos se quieren ir a dormir? Gloria a Dios. Ya ahorita se va a acabar esa lluvia y se van a ir. Pero Satanás está debajo de sus pies. ¿Dónde está Satanás? A ver, así, está debajo de mis pies y pise duro. Cochinazuelas que se tiene que chupar Satanás y sus demonios. Porque todo poder y toda autoridad ha sido dada a Jesús y Jesús se la dio a la iglesia. Entonces, ¿por qué Satanás tiene poder? ¿Por qué Satanás aún hace manifestaciones, hace cosas? Porque él utiliza el poder de la intimidación. Intimidar es hacer creer a la otra persona que tiene más poder. Y lo peor es que hay gente dentro de la iglesia que todavía cree que Satanás es más poderosa que Dios y que la iglesia. Recuerdo un libro que me leí cuando estaba en el bachillerato que se llamaba El caballero de la armadura oxidada. No sé si ustedes lo leyeron alguna vez. Narra la historia de un caballero que iba a las cruzadas y un día se puso la armadura y se le quedó pegada y no se la pudo quitar. Entonces él tenía que pasar una serie de pruebas para poder quitarse la armadura y volver a ser normal. Pero había una prueba que el caballero no podía pasar y era enfrentar el gran dragón. Y cada vez que el caballero iba al castillo y trataba de matar al dragón, sacaba su espada, sacaba sus armas, jabalina, flechas, y entre más peleaba con el dragón se hacía más grande. Y este caballero, dice la historia, que casi muere tratando de enfrentar al dragón. Así que el caballero dijo: no puedo enfrentarla, y tuvo que ir donde el mentor que el guionista quiere colocar allí, donde el mago, y va y le dice al mago: mago, no puedo matar al dragón. Cada vez que peleo, cada vez que trato de herirlo, el dragón se hace más grande. Entonces el mago le dice al caballero: lo que pasa
es que estás peleando contra el dragón de la intimidación. Y la única manera de vencer a ese dragón es no prestándole atención. El caballero le dice: pero ¿cómo? Si él empieza a lanzarme fuego, si él empieza a mostrarme sus garras, si él empieza a agitar sus alas. Estoy contando una historia que leí en un libro, no está en la Biblia. Solamente que quiero ilustrar que es intimidación, porque hay algunos hermanos que ya están buscando en la Biblia: ay, pastor, ¿dónde está ese pasaje tan bueno de la Biblia? No, le estoy contando acerca de un cuento. Es un cuento, una historia, pero quiero que usted entienda que es la intimidación. Entonces el mago le dijo al caballero: tienes que ir, pararte frente al dragón, y aunque él se levante contra ti, sigue caminando. Él mira tu temor, y entre más miedo tenga, más grande se hace. Y termina la historia o el pedazo de ese capítulo, que el caballero fue donde estaba el dragón, y cuando el dragón le empezó a hablar y empezó a decirle: tú no me vas a vencer, nadie me ha vencido, el caballero no le prestó atención y siguió caminando. Y el dragón empezó a lanzar fuego y a tratar de atacar al caballero, pero el caballero no le prestó atención y siguió avanzando, siguió caminando hasta el final del pasillo. Y a medida que el caballero iba avanzando, el dragón cada vez se hacía más pequeño, hasta que él puede cruzar esa odisea o esa etapa que estaba ahí. Asimismo ocurre con Satanás. Satanás ha venido a intimidar a la iglesia, y tú no puedes dejarte intimidar por Satanás. Tú tienes más poder, porque más poderoso es aquel que está contigo que el que está contra ti. Cada vez que se levanten obstáculos de parte de Satanás, no te pongas a prestarle atención a eso. Es que hay hermanos que hablan más de Satanás que de Dios. Me acuerdo, un pastor amigo mío decía que cuando él se convirtió, llegaba a la iglesia y en la iglesia sacaban al diablo: ahí fuera, diablo. Y él decía que al otro día, cuando venía al culto, se les volvía a meter el diablo, y otra vez. Y él decía: pero en fin, ¿que lo sacaron o no lo sacaron? Y la predicación era que el diablo por aquí, que el diablo. Y él un día le preguntó al pastor: pastor, ¿y cuándo vamos a hablar de Dios y de su poder? Porque solamente hablaban del poder de Satanás. Entre menos atención le prestes tú y te pares en tu lugar, y como Jesús avances en fe, las obras de las tinieblas cada vez se van a hacer más pequeñas. Por eso el pasaje me enseña que solo avanzando se minimiza el poder del diablo. La verdadera guerra espiritual contra Satanás no es llevar un litro de aceite y ungir las paredes de la casa, porque hay personas que dicen así: pastor, únjame el carro. Y yo le digo: pero ese carro ya tiene el aceite que necesita para andar. Pastor, por favor, vamos a ir a la montaña y vamos a dar 7 vueltas espirituales, y vamos a ir a los 4 puntos cardinales y nos vamos a parar a las 12. Eso no es hacer guerra espiritual. La Biblia nos enseña que la guerra espiritual es pararse y decir: yo voy a evangelizar, yo voy a ganar almas para Cristo, yo voy a luchar contra Satanás, no prestando atención a él. Porque cada vez que nosotros le arrebatamos un alma al diablo, entonces hemos ganado la verdadera lucha espiritual. Podrás quedarte reprendiendo, podrás quedarte ungiendo, podrás declarar, podrás profetizar, pero si no traes la luz de Cristo al lugar donde puedas estar, entonces no habrás ganado la guerra espiritual. Un amigo mío me dijo: pastor, yo tengo una fundación, y en el barrio nos dimos cuenta que la delincuencia se estaba tomando el barrio, y estaban empezando a vender y a ver ollas de droga y de alucinógenos. Y nos reunimos con los hermanos en el barrio queda más arriba del centro, y empezábamos a orar todas las noches y profetizábamos y hacíamos guerras y hacíamos vigilias y empoderábamos
y hablábamos en lenguas. Y nunca se fueron los vendedores de allí. Hasta que un día, mientras estábamos en ayuno, mientras estábamos en oración pensando en eso, el Espíritu Santo iluminó a la hermana más nueva de todas y les dijo: ¿y por qué no hacemos algo? ¿Por qué no compramos luces y ponemos en los postes? No esperemos a que venga la ciudad a ponerlos. Pongamos luces allí, arreglemos el césped, arreglemos el pasto, dejemos bien bonito el parque y que cada esquina del barrio esté iluminada, y nosotros vamos a ir todos los jueves en la noche y vamos a llevar un tratado y vamos a evangelizar. Y otra dijo: pero ¿cómo se le ocurre? Hay que orar, hay que ayunar. Bueno, ya llevamos un mes haciendo y nada ha ocurrido. ¿Por qué no hacemos algo diferente? Me cuenta él que desde el día que hicieron eso, se organizaron con la comunidad, se organizaron los hermanos, arreglaron el lugar. Adivine qué pasó con esas ollas y con esas personas. Se acabaron y se fueron. Porque muchas veces tenemos un concepto erróneo de lo que es la guerra espiritual. Y el pasaje y el Señor nos quiere enseñar que no hay intimidación que el diablo pueda vencer contra la iglesia. Y quiero cerrar este punto diciendo que Satanás solo quiere intimidarte para que te devuelvas, para que abandones la fe. Pero un verdadero hijo de Dios, aquel que está ungido, no tiene miedo de pasar a otro lado. Pero es que el Satanás se viene por la noche e intenta ahorcarme. Satanás cogió a mi suegra y ya solamente me pelea. Quiero regalarle un versículo de la Biblia. Primera de Juan capítulo 5 versículo 18. Ha sido un lema para mi batalla espiritual. Primera de Juan capítulo 5 18. Porque hay hermanos que llegan: pastor, me hicieron un riego. Pastor, me hicieron un bebedizo. Pastor, yo siento que alguien me está mirando desde el más allá, desde el más acá. Mire lo que dice la Biblia. Primera de Juan capítulo 5 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido o ha sido engendrado de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda. ¿Y el qué? ¿Y el qué? Dígalo fuerte. La única manera en que Satanás vuelve a tener el poder es intimidándote o que tú caigas en pecado. Pero si tú andas en santidad, diga conmigo santidad, Satanás no puede tocar mi vida. No le tenga miedo. Una vez, cuando yo estaba pastoreando en Saldaña, siempre todos los municipios que están al lado de un río son muy agoreros, practican mucha brujería, hechicería. Y una vez yo siempre barría el frente de la iglesia. Y cuando salía había ahí una pata de cabra como así. Había un Cristo al revés. Había como un aceite, como una cosa negra ahí fea ahí enfrente. Y yo cogí mi bolsita y empecé a barrer, lo metí en el recogedor, lo guardé y lo boté. Y me puse a pensar, el Espíritu Santo me puso a pensar: ¿cuántas personas no le harán brujería al pastor? Pero nunca he experimentado que el poder de Satanás pueda ser más fuerte que el poder de Dios. Porque si yo estoy en santidad y si yo soy un hijo de Dios, el maligno ¿qué? Puede desgastarse. Por eso usted necesita el poder de Dios. Usted no puede dejarse intimidar por Satanás. Hay veces que Satanás se va a levantar para que tú no pases al otro lado, pero el poder que está en ti, la unción que está en ti es más fuerte. Una vez yo estaba representando a una persona en un proceso judicial y ese proceso era en el Putumayo. Y usted sabe que en el Putumayo se mueven
Cosas feas, ¿cierto? Todos esos indígenas, esas tradiciones culturales. Y yo había tratado de conciliar entre las partes y la contraparte no quería, nos quería dar en la cabeza, decía que nos iba a demandar, que lo voy a matar a usted, que usted por aquí, que estoy por allá. Y yo, el maligno, no me toca. Yo ando en santidad, yo ando en luz, yo ando con Cristo. El maligno, ¿qué? No me toca. Y un día, mientras yo estaba lavando mis zapatillas blancas, las dejé ahí en el Vanish, en agua, y yo empiezo a tener una sensación en mi boca, que mi boca empieza a saberme a petróleo. Y yo, pero, uy, qué feo esto. Entonces yo me acordé, yo dije, Dios mío, yo no he soplado en una moto, porque a veces cuando la moto le entra aire le toca a uno y le queda como la boca sabiendo a gasolina. Y empecé yo a tener la baba espesa. Y entonces empecé, y el Espíritu Santo me habló y me dijo, Rubén, te están haciendo brujería. Entonces yo me acordé que el maligno, ¿qué? No me toca. Y ahí, mientras lavaban, yo ni siquiera dejé de lavar mis tenis, porque es que Satanás no tiene el derecho ni siquiera de dejar que un hijo de Dios deje de lavar la ropa. Tendrá que esperar a que yo termine de lavar la ropa y después lo atendemos a él. Y yo seguí lavando mis tenis y empecé a hablar en lenguas. ¡Ey, Rabaca! Y empecé a reprender. Y eso empezó a irse, esa sensación de mí. Cuando de un momento a otro yo empiezo a ver a la persona que me estaba haciendo todas esas cosas, y yo lo vi ahí. Y yo dije, Dios mío, no sabe con quién se metió. Y empecé yo a orar y le dije, en el nombre de Jesús, todo lo que tú me quieres hacer a mí, te empieza a suceder a ti. Y oré de esas oraciones extrañas, raras. Dije, en el nombre de Jesús te empiezas a quemar donde estás. Y yo empecé a ver que ese hombre empezó a sentirse mal. Y yo te dije, y no te suelto por meterte con un hijo de Dios. Y yo veía en mi espíritu, no se lo puedo describir porque era algo que yo sentía, y ese hombre estaba mal, y ese hombre empezó a hacerse así, y empezaba a tomar agua, y yo dije, y hasta que no termine de lavar mis 6 pares de zapatillas, no dejas de quemarte. ¿Usted creerá que esto es un juego, es un chiste? Se lo puedo asegurar delante de la presencia de Dios, que hasta que no terminé de lavar mi última zapatilla, no te dije, y ni te vuelvas a meter conmigo, porque más poderoso es el que está conmigo que el que está en el mundo. Al día no, eso fue por la mañana. En la tarde recibí una llamada y le dije, señor Rubén, ¿será que podemos hacer el negocio? Venga, que es que yo ya me tengo que ir. Lo que ustedes digan, póngalo en el contrato y dígame cuándo firmamos y yo le devuelvo el dinero. Porque hay guerras espirituales que se levantan contra hijos de Dios. Y quiero cerrar bien el testimonio para que usted entienda, no que el pastor es de buenas ni nada. Yo aprendí y yo he decidido que mi vida es para extender el reino de los cielos. Y hice un día un pacto con el Señor, que todo proceso de derecho que yo haga, aparte de sacar mis diezmos, saco un porcentaje completo para las misiones. Y yo sabía que eso era un negocio grande y que las misiones se iban a predicar en Japón. Y Satanás sabía que yo, a través de mi ofrenda misionera, iba a pasar al otro lado del mar. Y se levanta Satanás, pero ha aprendido que aquellos que están con Cristo no se dejan intimidar del diablo. Decida entregarle su vida a Cristo. Decida caminar por Él. Y aunque Satanás se levante, jamás podrá prevalecer contra ti. Las 8:06 y me faltan 2 puntos. Dios mío. Entonces, Satanás solo tiene poder a través de la intimidación. Número 2, Satanás solamente tiene poder a través de la superstición. ¿A través de la qué? Superstición. ¿Qué es la superstición? Lo que le ocurría al endemoniado gadareno.
Si volvemos a leer en el pasaje de Lucas capítulo 8 y leemos el versículo 27 al versículo 29, entendemos por qué nadie había podido liberar a ese pobre muchacho de los demonios. Mire lo que es la superstición. Lea conmigo el versículo 27 y el versículo 29. Dice así: al llegar él a tierra, es decir, Jesús vino a su encuentro. No fue que Jesús fue a buscarlo, los demonios vinieron a buscarlo. Un hombre de la ciudad endemoniado, ¿desde hace cuánto? Mucho tiempo. Estamos hablando de la superstición. Sigue diciendo: y no vestía ropa. Significa que ¿cómo estaba? Desnudo. Número 2, no moraba en casa, sino en los sepulcros. Y más adelante, si usted lee el texto, este hombre ya se había convertido en una leyenda, a tal punto que la gente le daba miedo viajar porque se le aparecía el endemoniado. ¿Cómo se llama eso? Superstición. Y mire cómo se seguía alimentando la superstición. Versículo 29: porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Y vuelve y repite: porque ya hacía mucho tiempo. Superstición que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas las personas y con grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido y enviado por los demonios al desierto. El hombre era toda una leyenda, toda una superstición. A esto se le llama superstición. Y hay muchas supersticiones acerca de Satanás que no son correctas, pero lo que hacen es darle poder al diablo. Es más, acá en el Tolima, usted que es tolimense, ¿cuántos han escuchado de una muchacha que estaba bailando en la discoteca y se le presentó el mejor bailarín y bailó toda la noche y bailaba y dijo: no, con este me caso? Y el Señor le decía: pero no me mire los pies. Y ella: pues claro que no, que tú hagas. Y da. Hasta que la muchacha miró los pies y cómo tenía los pies el muchacho. Ah, se la sabe. Porque son ¿qué? Supersticiones. Supuestamente tenía pies de caballo, y cuando la vio, la muchacha se cayó y se murió. ¿Quién no ha escuchado esa historia? Me la contaron cuando yo era un adolescente en el colegio. ¿Son meras qué? Supersticiones. O por ejemplo, que el diablo tiene cuernos, o que tiene cola y otras cosas. Pero esto no es así. Mire lo que dice la Biblia acerca del diablo. 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza ¿como qué? ¿Cómo es un ángel de luz? Claro, si uno ve un cachón ahí rojo, nadie, un tenedor grandote, se asusta. Pero Satanás no quiere asustar a las personas. Satanás quiere, como dice el libro de Juan, matar, robar y destruir. Ese es el objetivo de Satanás. No es hacer una fábula de él mismo. Somos nosotros quien le hemos dado el poder a Satanás a través de la superstición. Es más, si usted lee Ezequiel 28:13, se da cuenta que una de las características de Satanás es que es bien bonito, hermoso. Dice Ezequiel 28:13. Permítame buscarlo acá. Ezequiel 28:13 dice así: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, refiriéndose al diablo. En toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos,
desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Cómo es la apariencia de Satanás? Feo, ¿cierto? Es más, ahorita les hablo de eso. Satanás ni siquiera tiene cuerpo. Satanás es un espíritu, porque es un ángel caído. Lo que le quiero decir es que toda superstición que usted ha escuchado es nula cuando usted entiende lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? En Marcos capítulo 16, versículo 15 y 17, 15 al 17, es muy claro lo único que usted tiene que saber sobre Satanás. Esto es la única característica que usted tiene que saber acerca de Satanás. ¿Marcos qué? 16, versículo 15. Dice: y les dijo: id por todo el mundo y ¿qué? Predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que avanzan en el reino de Dios. ¿Y cuál es la primera de ellas? En mi nombre echarán fuera demonios. Eso es lo único que usted tiene que saber de Satanás. Que cuando usted menciona el precioso nombre de Jesucristo, él no tiene otra alternativa que ¿qué? Huir. De ahí para adelante, todo lo que usted escuche o crea es mera superstición. Lo único que usted tiene que saber es que mencionando el nombre bendito de Jesús, esos demonios ¿qué? Se tienen que ir. Pero es que hay que traer aceite, pero es que hay que tenerlo entre todos porque se ponen fuertes, porque grillos, cadenas por acá saltan, se pegan a las paredes. Puede hacer lo que quiera, pero cuando escucha el nombre de Jesucristo, todo demonio tiembla y tiene miedo y solamente se tiene que ir ante la presencia de un hijo de Dios que está lleno del Espíritu Santo. Así que mi hermano, acabe con toda superstición, porque Dios quiere usarte en la guerra espiritual. Pero si tú eres supersticioso, te va a ganar el diablo. Y quiero cerrar diciendo que la tercera arma que tiene Satanás es la ignorancia. Porque después de la ignorancia sigue la ¿qué? Perdón, después de la superstición sigue la ignorancia. Efesios 6, 11 y 12 dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino que tenemos luchas contra los gobernadores de las tinieblas, contra principados, contra potestades, contra demonios. Y lo mejor de esto es que esta guerra la tenemos ganada. Usted no sabe quién va a ganar la guerra entre Hamas, entre Israel, entre Ucrania o Rusia, pero sí tiene que tener claro que la guerra contra los demonios ya está ganada. Y solamente basta nombrar el nombre de Jesucristo. Poder y autoridad hay en Jesucristo, pero hoy en día hay tanta ignorancia acerca del tema y uno escucha tantos predicadores que está el endemoniado ahí y les da el espíritu del periodista. ¿Y cómo te llamas? ¿Y de dónde vienes? ¿Y cómo llegaste? ¿Y cómo te vas? ¿Eres casado o soltera? ¿Labora o trabajas? Y creen en su ignorancia que Satanás, que la Biblia lo llama padre de mentira, les va a decir la verdad. Eso es como si usted contrata a un abogado y le dice: vea, es
que yo tengo allá una casa que es mía, pero no me han pagado el arriendo y ya me deben 3 años y necesito que me saque esa gente de allá. Y usted va como abogado y se va donde el Señor y le dice: ¿usted se quiere ir? ¿Y usted por qué no ha pagado? ¿En serio se le murió la mamita? Ay, pobrecito. Ay, y también se quedó sin trabajo. Ay, pobrecito. Y se va al abogado y le dice: ay, venga, no lo saque. Qué pobrecito, vea, dele 3 mesecitos más. Así mismo sucede con la guerra espiritual. El Señor no nos manda a entrevistar a los demonios, nos manda a sacarlos en el nombre de Jesús. No nos manda ni a encender velas. Una vez yo estaba con un pastor novato, al fin y al cabo, y empezó: y ángeles, y traen cadenas de fuego, y te atan, y te cogen los pies, y por aquí, y por allá. Y lo único que le faltaba era darle con la Biblia en la cabeza al endemoniado, y dele. Ignorancia le da poder a Satanás. Pero cuando hay un hijo de Dios que conoce las Escrituras, cuando hay un hijo de Dios que tiene intimidad con él, el demonio tiene que salir exclusivamente en el nombre de Jesús. Así que, mi amada iglesia, es hora de avanzar al otro lado. Si hay algo que no te está impidiendo avanzar en tu ministerio, en tu relación con Dios, si tú sientes, porque Dios te lo ha dicho, que Satanás te está haciendo oposición, levántate como hijo de Dios y en el nombre de Jesús derriba toda fortaleza de Satanás y haz la obra de Cristo, porque en su nombre los demonios son echados fuera. Colóquese sobre sus pies. Vamos a orar, pero vamos a orar con autoridad. Satanás, ¿te quieres ir? Ay, Satanás, usted infunde mucho miedo, no se meta contigo. No, en el nombre de Jesús no hay obra de Satanás que pueda prevalecer. Yo le invito que por unos momentos usted se llene de poder y usted haga una oración de guerra espiritual por su vida, por su familia, por la iglesia, por aquello que no ha podido avanzar, por aquello que se ha levantado. Y vamos a reprender a Satanás. Y rabaquía cita rabacanda rabacaya. Rabacaya. Yo veo personas acá que están adormecidas, que no quieren orar, que no quieren comprometerse con Cristo y que creen que eso es normal. El Señor te dice: lucha por tu salvación, porque aunque estés sentado en esta iglesia, tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Y aunque llevas años y años escuchando el evangelio, no te has comprometido, y Satanás te ha hecho perdedor, te ha hecho perder en los negocios, te ha hecho perder en la salud, te ha hecho perder en las oportunidades. Comprométete con Cristo, te dice el Señor, y entonces irás de poder en poder y serás más que vencedor. En el nombre de Jesús tomamos autoridad, como está escrito en la palabra de Dios. Todo poder y toda autoridad me ha sido dada en el nombre de Jesús, y reprendemos toda obra demoníaca, toda obra maligna. Hermano, si usted reprende hacia el diablo, no me imagino sacando un demonio. Tome posición, hable en el nombre de Jesús. Satanás, no tienes poder sobre mi vida, no tienes poder sobre mi familia. Reprendo todo plan del enemigo que quiere separarnos, que nos quiere hacer pelear. Se limpian los aires de nuestra casa. Todo demonio que quiere venir a tentarnos se va en el nombre de Jesús. Todo aquel que quiere tentar a los hijos para que hagan lo malo, todo espíritu se va en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús hay poder y autoridad. Levante sus manos al cielo y sienta la libertad de Cristo. Sienta la libertad de Cristo en esta noche, porque Dios te ha dado poder. Cruza al otro lado. Cruza al otro lado. Reclama la victoria, reclama la victoria. Cristo me dio sus promesas y Satanás no me va a arrebatar ninguna. No será arrebatado mi trabajo, no será arrebatada mi familia. Mi familia le pertenece a Cristo. Nosotros vivimos en santidad. Nosotros somos engendrados por Dios y el maligno huye. El maligno no me toca. En el nombre de Jesús. Aquella persona que le están haciendo un trabajo, ahí tú que me estás mirando a través de la pantalla, el Señor te dice: comprométete, comprométete, porque les ha dado derecho legal a Satanás. En el nombre de Jesús se rompe toda cadena de oscuridad, espiritismo, fuera en el nombre de Jesús. Toda cadena de brujos, todo poder de tabla ouija, de hechicería, se va, se rompe. No me hace daño, porque Cristo está conmigo. Y más poderoso es el que está conmigo que el que está contra mí. Todo lo que está pasando en casa que no viene de Dios se va, se disipan las tinieblas. En el nombre de Jesús hay poder. Hay libertad en el nombre de Jesús. Menciona el nombre de Jesús. Menciona el nombre de Jesús, porque esa es la garantía de la libertad. Hay libertad en mi vida. Libertad financiera. Libertad para adorar. Libertad para testificar. Todo plan de Satanás en contra de la Iglesia Catedral de Vida es derribado. Todo mal nombre, todo mal testimonio se acaba. Todo lo que está en oscuridad sale a la luz. Se abren los corazones. Tu palabra dice que Satanás venda los ojos de los que no conocen a Dios. Se caen todas vendas de oscuridad. Se caen todas vendas de opresión. Toda superstición se acaba. Y hay poder de Dios en los hijos de Cristo y en los que somos ungidos con la sangre de Cristo. Hay poder y hay autoridad en el nombre de Jesús. Levante sus manos y diga conmigo: Señor Jesús, en tu nombre pasaré al otro lado. Nada me detendrá. Satanás, estás bajo mis pies. Ahora mueva sus pies y diga: Satanás, estás bajo mis pies. Y yo soy la iglesia poderosa de Cristo, que se levanta para ser vencedora y victoriosa. Levante un fuerte aplauso en el nombre de Jesús.